oh Dios, rescata mi mente. Les pregunto, ¿será que nuestra mente puede o necesita ser rescatada? Nuestra mente, de muchos que han aceptado a Cristo y se convirtió su cuerpo porque ya no van a un bar, a una cantina, tal vez ya no van a un prostíbulo, se convirtió el cuerpo, pero la mente aún no. Y es la razón por la que Cristo no ha hecho maravillas, porque tiene una mente religiosa aún. Vamos a iniciar con el Salmo 73, versículos 2, 3 y luego 6 y 8. Yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Notas las palabras en rojo: a punto de caer y resbalara. Sentí envidia de quienes, de los arrogantes, al ver la prosperidad de esos malvados. Por eso lucen su orgullo como un collar, hacen gala de su violencia. Porque siguen prósperos, hacen lo malo y siguen con dinero, con prosperidad o con salud. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan, hablan con maldad, arrogantes oprimen y amenazan. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Está en rojo: carga insoportable. Asaf es uno de los que desde aquí, desde el Salmo 73 y los posteriores 5 salmos son escritos por él. Él nació en un hogar de Dios. Lo llevaron de niño a la iglesia. Él aprendió, como muchos de nuestros hijos y niños, a tocar un instrumento en la iglesia, como en nuestra fundación Better Human, aprenden música. Él se convirtió en un ministro de alabanza, un salmista que dirigía el culto, como están viendo aquí un grupo de jóvenes, muchachos que lo hacen. Pero estamos leyendo en el Salmo 73 que él acepta. Qué confesión tan humilde y honesta. Él dice: yo por poco caigo. No faltó nada en que yo estropeara a mi familia, le fuera infiel a mi esposa, le dijera mentiras a mis padres, resbalara hacia un vicio, hacia una adicción. No sé cuál fue el riesgo de Asaf, pero dice: por poco. Volvamos a leer ese Salmo 73. En el versículo 16, al final, dice que la razón por la que él casi cae es esto: traté de comprender. Uno comprende con qué órgano: la mente. Y dice que cuando trató de comprender esas injusticias de la vida, que los malvados siguen con dinero y se ríen y hacen fiestas y se burlan de Dios, a él se le convirtió una carga insoportable y pensó: me voy a salir de la iglesia. El cristianismo no funciona, esto no es para mí. ¿Qué saco con serle fiel a una esposa, conservarme puro, dedicarme a la oración y al ayuno? ¿Qué saco con eso si mire cómo se burlan los malvados? Lanzan improperios, insultan el cristianismo. O sea que Asaf era fuerte para la adoración, era fuerte para cantar un instrumento y hasta llorar, quizás interpretando el piano, pero era débil aquí. Qué importante es el tema de hoy: rescata mi mente, oh Dios. Creyente en Dios, fue a una escuela bíblica, hogar donde hacían conexión con Dios, fuerte para cantar, interpretar instrumentos, pero lo confesó: casi estropeo mi vida y me aparto de Dios por culpa de mi mente, por la debilidad de mi mente. Ahora vamos al versículo 22 de ese salmo y versículo 17 dice así: por mi necedad e ignorancia. Vuelve a insistirnos: no fue porque no adorara, no fue porque no iba a culto. Dice: ¿por qué fue? Por ignorancia. Me porté contigo, Señor, como una bestia, hasta que entré ¿dónde? En el santuario de Dios, y allí comprendí cuál es el destino de los malvados. ¡Wow! Dios hizo un milagro cuando se congregó. Nosotros no entendemos, pero Él sí tiene nuestro destino todo escrito en la palma de su mano. No es sino acudir a Él, a nuestro Dios, y Él va a descifrar el misterio de la infelicidad de nuestra vida. ¿Por qué soy infeliz? El misterio
de la frustración de mi vida. ¿Por qué yo me frustro y caigo? Él te lo va a descifrar. ¿Cómo inició el rescate de Asaf? Vamos al versículo 1. Volvamos al Salmo 73 y mira el verso 1. Dice: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel y con los puros de... Todo empezó, dice Asaf. Aquí está la llave maestra. Y dice que Dios es bueno, no con todo el mundo. ¿Qué? ¿Si estás leyendo eso? Dice que es bueno con Israel, es decir, con su pueblo. El Nuevo Testamento dice que los que creemos en Cristo somos el Israel espiritual. Dios es bueno con su pueblo y con los puros de... Una mujer viene desesperada a los pies de Cristo y le dice: Señor, mi hija está a punto de morir. Y el Señor le dice: ¿te congregas? Ella dice: no. ¿Crees mi palabra y la sigues? Ella dice: no, porque ella era griega, sirofenicia. Ella creía en Zeus, en Afrodita y todos esos dioses del Olimpo. Entonces Jesús le dice: mi pan es para mis hijos, no para los perrillos. Wow. No para los que desprecian el culto, desprecian la palabra de Dios, desprecian servir a Dios. Él dice: mi pan es para mis hijos. Y tú recuerdas que ella se humilló al máximo y dice: hasta los perrillos comen migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella doblegó su mente y lo llamó Señor. Lo reconoció como su amo. Y entonces el Señor lo felicita y le dice: grande es tu fe, que se haga contigo como has creído. Si Jesús es el Señor, entonces Dios le sanó la hija. Dale la alabanza al Señor. Hasta que entré en el santuario, en una comunión con Dios. Todo empezó, dice Asaf, cuando entré en el santuario, cuando me identifiqué, mi verdadera identidad, yo la afirmé. ¿Cómo? Como un hijo de Dios. Yo no soy del mundo. Yo no soy como esos vulgares del mundo. Yo no soy de esos. Yo respeté mi dignidad como parte del pueblo de Dios y como un hijo de Dios. Su corazón se purificó. ¿Cuál es la Biblia más antigua de la que tenemos disposición? Se llama la versión Septuaginta. Aquí hay una foto. Se conservan algunos de sus papiros. Al lado tenemos al hombre. No era alguien del pueblo de Dios. Era un conquistador griego. Después de Alejandro el Grande, que empezó a conquistar toda Europa. Cuando él murió, se dividió en 4 conquistadores. Este viene de uno de ellos, Ptolomeo II. Él fue el que pidió, porque quería hacer la biblioteca mejor que existiera en el mundo. ¿Recuerdan cuál es la biblioteca más famosa en el mundo? La Biblioteca de Alejandría, la más famosa y grandiosa del mundo, la Biblioteca de Alejandría. Ptolomeo dice: yo quiero una copia del manuscrito de la Biblia. En ese tiempo solo estaba el Antiguo Testamento, la Biblia de los hebreos, de los judíos. Él es el que manda hacer 72 sabios judíos que la transcriban al griego, porque a eso le llamamos helenismo. Empezaron a querer extender la cultura griega por todo el mundo, entre ellos su idioma, el griego. ¿Cómo dice la Septuaginta el Salmo 73, verso 1? Voy a leerlo. Eptesi ti cardia, corazón bueno, los de corazón puro, los buenos de corazón. Eptesi ti cardia. Ahora, ¿por qué traigo el griego y la Septuaginta? Les voy a decir por qué. Para el mundo antiguo, ¿saben dónde estaban los pensamientos y las emociones y la voluntad? En el corazón. La palabra corazón está ahí, cardia. De ahí viene cardiólogo, de ahí viene cardiología, de la palabra cardio del griego. Para los del mundo antiguo, los pensamientos salían de ahí, del corazón. Entonces Dios le muestra a Asaf que el día que se purifique su mente, que su mente sea rescatada, ese día verá las cosas buenas de Dios. Dios es bueno con quienes, los de corazón o mente pura. ¿Tú has visto las cosas buenas de Dios o dices: me siento que Dios no me ha respondido,
que aún falta que Dios se manifieste a mí. Bueno, voy a hacerte estas preguntas. ¿He perdido lo bueno de Dios por mi mente manchada? Acabamos de leer el Salmo 73, que Dios es bueno y tiene cosas buenas, pero ¿será que por mi mente manchada me he perdido de esas cosas buenas? Segunda pregunta: ¿jamás veré las cosas buenas de Dios si mi mente no es rescatada? Si no sufres hoy un milagro de Dios aquí y te arrodillas y le pides perdón al Señor y le entregas tus pensamientos a llenarlos de la Biblia, ¿será que si no haces eso nunca verás las cosas buenas de Dios? Y la tercera pregunta: ¿qué me sucederá si mi mente terca y endurecida no obedece a Dios? ¿Qué pasará conmigo? Si el Salmo 73 está diciendo que Dios es bueno, pero con los de mente, pensamientos puros, ¿qué pasa con esa gente que se la pasa malicia tras malicia? Historia torcida tras historia torcida, hablando de los pastores, hablando de las iglesias, hablando del prójimo, hablando hasta de su propia familia. ¿Qué pasará con esa gente? Voy a mostrarte una lección histórica que pudiera ser la vida tuya o la mía, de una persona que su mente lo llevó así, wow, al triunfo. Dios le dio ciertos pensamientos privilegiados, era una persona muy inteligente y eso lo llevó a la cima, prosperó. Pero luego esa misma mente lo llevó a la caída y murió en una edad prematura. Federico II el Grande se ha ganado su calificativo. Convirtió en grande y poderosa una Prusia que a principios del siglo XVIII estaba dividida. Se vio a sí mismo como el primer servidor del Estado. También sirvió en el frente. Músico y compositor, filósofo y escritor, un refinado pensador de la Ilustración. Muy bien, ¿por qué hablamos de Federico el Grande? Mira, esta historia es real. Siglo XVIII, este alemán Federico fue llamado Federico el Grande porque llevó a Prusia a su esplendor. Les quiero mostrar una pintura de él. Ahí tienen ustedes a Federico el Grande. Tiene ojos aterradores, ¿no? A la derecha tenemos a este hombre del que les quiero hablar hoy. Fue amigo del rey, Julien de la Métrier, un francés médico. Repito, hay personas que creen que la mente que debe ser rescatada es de los asesinos. La mente que debe ser rescatada es de los ladrones y de la gente sin estudio. Pero les voy a mostrar una persona brillante para Alemania, Francia y toda Europa. Federico el Grande dirigió el funeral de Julien de la Métrier. Y en el funeral dijo: ha muerto una de las mentes más brillantes de este mundo y uno de los mejores diablos que ha tenido este mundo. Le llamó diablo en el funeral. Julien de la Métrier dijo en su libro más famoso: el mundo no será feliz hasta que el ateísmo sea universal. Wow. Él quería que el mundo entero fuera ateo. ¿Qué pasó con Julien de la Métrier, con este médico francés? Escúchame, una de las mejores mentes. Su libro todavía se estudia en las universidades, La Máquina, porque habla del ser humano y cómo viene compuesto el ser humano. Julien de la Métrier logró ser un instrumento para la curación de un mal digestivo que tenía el embajador de Inglaterra, Lord Tyrconnel. Se llamaba el embajador. Tenía un mal que nadie podía curarlo. Estaba a punto de morir este embajador de Inglaterra allí en Prusia, en Alemania. Y él le formula algunas cosas, era brillante este médico, y se sana. Entonces, ¿qué hace el embajador de Inglaterra? Pues convoca un banquete en honor del médico. Invita a todas las personas más importantes de Prusia. Vienen al gran banquete. Acuérdate, de la Métrier era ateo. Y él tiene en ese libro La Máquina una tesis principal. ¿Cuál es? Que el hombre es creado para el placer y que uno debe tener placer sin límites.
opuesto al cristianismo, porque el cristianismo dice que Dios te creó con placer, pero debe tener reglas el placer. Es como conducir un carro, y si no tienes reglas con ese carro, asesinas personas y te matas tú mismo. Que hay unas reglas para conducir un auto. Así el placer es un regalo de Dios para nosotros, pero debe tener una dirección, y si no, nos autodestruimos y destruimos a las personas que nos rodean. La Métrier decía lo contrario: sin límites. Entonces, para probar esa noche su ateísmo y la tesis de su libro, él dice: quiero el mejor platillo que hayan preparado. Y le trajeron un faisán al horno. Oh, debe ser delicioso, ¿no? Bien hecho, con especias exquisitos. Y él dijo: lo siento tan delicioso que me lo voy a comer todo. Y era un animal así grande, de varios kilos. Pues se atiborró de comida la Métrier, se indigestó. Esa noche estuvo supremamente enfermo, tan enfermo que ardía en fiebre. Él mismo dijo: yo ya sé que es lo que necesito hacer. ¿Cuál es mi tratamiento? Una sangría. ¿Recuerdan esa técnica? Se desangraban y pidió una sangría. Lo desangraron. Al otro día, a los 40 años, la Métrier estaba muerto por una indigestión. Nuestra mente, escúchame, sin Dios, así tú tengas medicina y especializaciones, y tengas economía y especializaciones, si la mente no es rescatada por Dios, tú puedes terminar hasta muerto por un faisán. Qué ejemplo tan estremecedor de la vida real. Tú puedes ser muy brillante para muchas cosas, pero si eres ignorante de Dios, a la Métrier le costó la vida por una indigestión, por una necedad y no seguir la palabra de Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Trasladémonos al Evangelio de Mateo en su capítulo 5, verso 8. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán ¿a quién? Oye, Jesús está repitiendo lo mismo del Salmo 73. Claro, Jesús es la palabra de Dios. Él fue el que dictó la Biblia, fue Jesús. Él es el verbo, la palabra de Dios. Vuélvelo a leer. Dice: dichoso el de corazón limpio. Eso está en griego. ¿Qué palabra creen que se usa en corazón? La misma de la Septuaginta, cardia. Jesús vuelve a usar la misma palabra. Esto es griego. Jesús vuelve a usar cardia. Si yo no tengo limpia mi mente, si mis pensamientos no son rescatados y limpiados por la preciosa sangre de Jesús, ¿qué va a pasar conmigo? No veré ¿a quién? ¡Wow! Solo los de una mente rescatada podrán ver a nuestro Dios. Este es el primer principio. Una mente rescatada puede disfrutar de Dios. Ya no tenemos solo el Salmo 73, ahora tenemos las palabras del mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo encarnado, diciéndonos que el Salmo 73 dice la verdad. Solo quienes pueden ver las bondades de Dios, los que limpian su... ¡Wow! No solo asistir a la iglesia. Acuérdate lo que dice el apóstol Santiago, que los demonios también creen en Dios y tiemblan ante Él. Pero los demonios le obedecen a Dios. Fueron ángeles que cayeron, dice Ezequiel 28, dice Isaías 14, que eran ángeles que millones de años antes que existiera la humanidad, ellos, un grupo de ellos al mando de Satanás, de Lucifer, se rebelaron contra Dios. Ellos tiemblan ante Dios, pero ellos no le obedecen. Jesús dijo que hay seres humanos que vienen a Él, pueden asistir a la iglesia, pero no limpian sus pensamientos. No ponen la palabra de Dios para dirigir sus pensamientos. Ellos, al final, cuando mueran, como la Métrier, no verán a Dios. Lo dice el Señor. Vamos para el Salmo 24, versos 3 y 4. Dice el Salmo 24, 3 y 4: ¿quién puede subir al monte del Señor? Mira, los que sienten que se van a morir pronto deberían grabarse este salmo. Los que sienten que ya la tierra los reclama, ven, ven. Mira lo que dice ahí:
¿quién puede subir al monte de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que después de morir voy a ir allá a estar con Dios? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón, corazón puro. Les voy a demostrar qué significa la mente, este versículo, cardia. Se lo voy a demostrar con la versión Dios habla hoy. ¿Quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias. ¿Sí te das cuenta cómo lo tradujeron estos expertos biblistas? Mente limpia, porque para el mundo antiguo, cardia era de donde nacían los pensamientos. Cardia, el corazón. Ahora miremoslo en la versión Reina Valera contemporánea. Mira cómo dice: el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacerlo malo. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Solo el que Dios le ha cambiado la mente. Porque uno sin Dios, si me la hacen, yo se la hago. Uno sin Dios no perdona, uno quiere vengarse sin Dios. Solo Dios, que cambia a uno los pensamientos, no le desea el mal a nadie. Solo Dios puede hacer eso. Dice el Salmo 24 que solo estaremos en el monte de Dios los que su mente ha sido limpiada. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así el apóstol Pedro: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria, para que con una mente íntegra. Mira, Pedro también el Espíritu Santo lo lleva a hablar de la mente. Y dice a los hermanos, es decir, a nosotros, a los que aceptamos a Cristo, dice: con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. ¿Quiénes somos los que recordamos las palabras? Solo los que su mente ha sido íntegra. ¿Te das cuenta por qué algunos dicen: yo no me grabo la Biblia? Necesitas arrepentirte y entregarle tu mente a Jesús, y entonces el Señor te recordará sus mandamientos y su palabra. Ahora vamos a la Nueva Traducción Viviente, esa misma carta de Pedro, y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Uno no puede pensar sanamente si Jesús no le cambia a uno la mente. No puede pensar sanamente. Solo ve lo peor de los demás. La esposa ve lo peor de su esposo. Los hijos ven lo peor de sus padres. ¿Por qué? Porque Jesús, no han dejado a Jesús entrar, no se lo han pedido, y que les cambie sus pensamientos. La Nueva Traducción Viviente dice que piensen sanamente. Y una versión más, la Reina Valera contemporánea, dice: con su mente pura. Tres cosas sinónimas: primero, mente íntegra; luego, pensando sanamente; y ahora, mente pura. Tres cosas que son lo mismo, y tres cosas que ninguno de nosotros podemos vivir. ¿Ya por ser pastor tengo mi mente pura? No, queridos, no funciona porque tengas un título. Ya porque tú tengas estudios de teología, ya tienes la mente pura. Tampoco funciona así. ¿Cómo funciona entonces? Voy a mostrar a este científico también que ustedes conocen muy bien. Lo ven en las universidades. Esa es una fotografía de un judío que también se declaró ateo y se fue de la iglesia, Sigmund Freud. Le llaman el padre del psicoanálisis. Hoy lo siguen viendo en las universidades, y a mí me da cierto pesar por eso. Las personas estudian los conceptos, pero no estudian a la persona. Estudian lo que ellos dicen y escribieron, pero no se preocupan por pensar si le funcionó a él o no le funcionó a él. Sigmund Freud dijo que la iglesia era un mal y un daño para la sociedad, que te volvía temeroso y represivo. Sigmund Freud enseñó que tú deberías liberarte, sobre todo en el área sexual. Eso enseñó Sigmund Freud. Mucho de la revolución sexual que vivimos es por él, el padre del psicoanálisis. Ahora yo voy a contarte si funcionaron las tesis de Sigmund Freud en él mismo.
porque algunos no saben la historia. Sigmund Freud tenía un vicio. Su vicio era el tabaco. Y en aquella época los tabacos eran una cosa como un bate de béisbol. Sigmund Freud por lo menos al día se fumaba 20 tabacos de esos. Y entonces todo lo que él hablaba del psicoanálisis, del poder de la mente y que no se necesitaba a Dios, ¿por qué no le sirvió? Él no podía dejar el tabaco. Contrajo cáncer. Le dio cáncer en la garganta y en la boca, y aún así no podía dejar el tabaco. Valdría la pena haberle preguntado: Sigmund Freud, ¿y el psicoanálisis qué? ¿Y qué de sus teorías que enseña con tanta propiedad? ¿Por qué no, predicador, predícate a ti mismo? Dice Eclesiastés. ¿Por qué no te funciona a ti? No paró de fumar con el cáncer. Escúchame, se le acabó el paladar, se le pudrió. Escúchame, se le pudrió el oído y lo perdió. Sigmund Freud quedó solo porque el olor que expedía era tan hediondo. Cuentan los biógrafos que ni siquiera su perro, mascota que tenía, se le aguantaba en la habitación del olor tan putrefacto que salía del cuerpo de Sigmund Freud. Escucha eso, terrible, como dice la profecía de Zacarías. Dice: la carne se les pudrirá y no podrán morir. Wow, qué profecía tan estremecedora. Que la carne se le esté descomponiendo y no pueda morirse la persona. Qué dolor, qué sufrimiento. Sigmund Freud en su agonía suplicó. Escúchame, perdió parte de su cara, perdió el oído, perdió el paladar y no podía dejar el tabaco. Suplicó a su médico de confianza que le aplicara la eutanasia, y él recibió 3 inyecciones, sobredosis de morfina, y así murió, lo mató. Vale la pena pensar, todo lo que ellos nos dicen de la mente, ¿de verdad les funciona? Todo lo que el mundo y el ateísmo dice, porque a Lametrier no le funcionó y era médico, a Freud no le funcionó y era médico y científico, y no le funcionó, pero Asaf, el que era músico de la iglesia, el muchacho Asaf que creía en Dios, él tuvo una familia feliz, Dios lo rescató y nunca cayó. ¡Wow! ¿A quién vamos a creer? ¿A quién vamos a creer? Bendito Dios. Suplica con todo tu ser: Dios, rescata a mi mente. Suplícale con todo tu ser. No solo se convierta tu cuerpo y asistas a una iglesia como si fueras una banca inerte. No, Dios quiere nuestra mente y nuestro corazón. Vamos al siguiente principio de esta preciosa enseñanza. Todos nacimos con una mente caída. Todos. Hasta esa criatura inocente que tiene solo unos meses de vida, todos nacimos con una mente caída. Se los voy a demostrar. Vamos a leer Efesios capítulo 2 verso 3. De esta manera vivamos todos nosotros. ¿Cuántos? Escucha esa palabra, todos. Todos nosotros en otro tiempo seguimos nuestros malos deseos. ¿Quiénes siguieron los malos deseos? ¿Solo los asesinos? Dice que hasta los médicos y científicos, todo mundo seguimos malos deseos. Y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y nuestros todos, dice ahí, todos seguíamos una mente caída, malos pensamientos y malos deseos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Dice que no solamente los asesinos, no solamente los ladrones, dice que como todos los demás peores de la sociedad, nosotros también merecíamos el castigo de Dios, porque todos hemos pecado. Es decir, que nacemos con una mente caída. Vamos 2 capítulos más adelante en la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice así: así que les digo esto y les insisto. Mira en qué nos insiste Dios: que no vivan más con pensamientos. Míralo, es muy importante. Ellos eran cristianos, pero seguían sin la mente convertida. Le está escribiendo a los efesios, es decir, a una iglesia ya convertida, pero les dice: ustedes todavía tienen pensamientos frívolos como los paganos, como los inconversos. Asiste a la iglesia, pero piensa como pensaba en el mundo. No se ha convertido la mente.
a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. ¿Ignorancia de qué? Porque Sigmund Freud no era ignorante, la Metrie no era ignorante. Está hablando de la ignorancia a la Biblia, la ignorancia a la palabra de Dios, porque Sigmund Freud rechazó la Biblia, la Metrie rechazó la Biblia. Ellos eran brillantes, inteligentes para la medicina, para la ciencia, para los negocios, pero con la Biblia eran unos ignorantes. Cuando uno sigue en la ignorancia de la Biblia, su mente seguirá con malos pensamientos. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene. Igual que el Salmo 73, igual que Mateo 5, Efesios 4 dice que yo estoy alejado de la bondad de Dios. Yo no veré sus milagros y sus maravillas hasta que mi mente no sea rescatada, convertida sea mi mente. La palabra pensamientos frívolos en el griego, la palabra griega es mataios. Mataios. ¿Qué significa mataios? Inútiles, vanos o inservibles. Eso significa mataios. Que yo sigo con pensamientos que no me van a servir, inservibles. Pensamientos que inútiles, que no edifican mi hogar, no lo lleva a la felicidad, a la unidad con mi esposa, con mis hijos. Pensamientos que no me sirven, no los sacan adelante, porque se convirtió mi cuerpo, pero no se ha convertido mi mente aún. Les voy a mostrar una universidad. Ahora voy al tiempo actual con los científicos. Ya no te voy a hablar del siglo XVIII ni del siglo XIX, Sigmund Freud. Te voy a hablar de la actualidad. Esto pasó el año pasado o hace 2 años. La Universidad de Stanford. Esto fue publicado en la revista de Stanford que se llama Medicine, la Facultad de Medicina. El estudio de Stanford encuentra señales de miedo unidireccionales más fuertes en los cerebros de los niños ansiosos. Son 2 científicos. El de arriba se llama Víctor Carrión, es el científico de la izquierda. Ahora, ¿cuál es su especialidad? Míralo, médico PhD, profesor y vicepresidente de psiquiatría y ciencias de comportamiento de la Universidad de Stanford. El segundo se llama Vainot, médico PhD en psiquiatría y ciencias neurológicas, director del laboratorio de neurociencia cognitiva y de sistemas de la Universidad de Stanford. ¡Wow! Son 2 personas tremendas en estudio, ¿cierto? Muéstrame lo que arrojó el estudio. Dice así: tenemos que ser más conscientes de intervenir, dijo Minon. ¿Qué es lo que hay que intervenir? Dice, estos resultados muestran que el cerebro no se corrige a sí mismo en los niños ansiosos. ¡Wow! Mira lo que los científicos están hablando. Nunca habrá un cambio si no se interviene la mente. Mira lo que más dice: pensar positivamente no es algo que suceda automáticamente, dijo Carrión. De hecho, automáticamente pensamos negativamente. Eso evolutivamente es lo que produjo resultados. Los pensamientos negativos son pensamientos ¿qué? Automáticos. Y los pensamientos positivos deben practicarse y aprenderse. Yo creo que esto le va a causar mucho alivio a varias personas. Lo que estos especialistas de la Universidad de Stanford están diciendo es: créanle a Efesios 2 y a Efesios 4. ¿Qué? Que todos nacemos con una mente caída. Estos no son cristianos, estos médicos. Estos científicos no son creyentes, no estaban predicándole a una iglesia. Fue un estudio de años que hicieron con tomografías al cerebro. ¿Y qué es lo que dijeron? Que a través de la evolución el hombre ha evolucionado en muchas áreas, pero su cerebro siempre nace con pensamientos negativos. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué pensamos de Dios? Sigmund Freud nos lo demostró, la Metrie nos lo demostró. ¿Y qué pensaban de Dios? Lo malo. De las iglesias, lo malo. De los siervos de Dios, lo malo. Y al comienzo, por una atracción, se unen con una persona y se casan, pero apenas se pasa el placer, empiezan a pensar de la persona lo malo. ¿Te das cuenta dónde está el problema? Nos lo está diciendo Dios y nos lo está diciendo la ciencia. Tenemos un problema como seres humanos, como raza humana. ¿Y cuál es nuestro problema? Dicen los científicos de la Universidad de Stanford, su problema es que nacemos con una mente caída. ¿Le dan gloria a Dios por poner a esos científicos a decir esas cosas? Dile gracias, Señor. Dios pone a predicarnos hasta la ciencia tenaz.
Ese es nuestro problema. Y eso lo dicen los científicos. Su problema es la mente. Wow. Ahora, si ponemos a estos científicos a analizar el Salmo 73, ¿ellos qué dirían? Asaf, ¿le pasó eso o no le pasó eso? Claro, Asaf fue intervenida su mente en el santuario y Asaf cambió y ya no cayó. Ya no cayó su hogar, ya no cayó su ministerio, ya no cayeron sus sueños, ya no cayó su fe. ¿Por qué? Según los científicos, el Salmo 73 es verdad porque le intervinieron la mente. Los científicos dicen, es urgente que le intervengan la mente a sus hijos, que los enseñen a pensar a sus hijos. ¿Será que nuestra carencia radica allí? Yo he oído gente que dice que yo pienso que no voy a cambiar. Adicciones a la pornografía, adicciones a algún tipo de sustancia, licor. Dice, yo creo que no voy a cambiar. No han leído la Biblia, porque Cristo tiene poder para cambiarlo todo. No más justificaciones, no más excusa, porque hasta los científicos dicen que cuando a uno le interviene en la mente, uno cambia. Tenaz lo que está diciendo la Biblia y lo que está diciendo la ciencia. Asaf le pasó. Los científicos de Stanford dirían, esa historia de Asaf es verdad. Lo que él está contando en el Salmo 73 es verdad. Entró al santuario, una vida nueva cristiana, de verdad comprometido, radical en un discipulado, y ese hombre no cayó. Ese hombre no resbaló porque le intervinieron su mentalidad. Querido, ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 14. Dice así: por eso dispónganse para actuar con inteligencia. La inteligencia se hace con los dedos, la inteligencia se hace con la habilidad de las manos o la destreza de los pies. ¿Con qué se hace la función de la inteligencia? Con la mente. Mira lo que dice a los cristianos Pedro: dispongan su mente para actuar, dispónganse a ser inteligentes con la Biblia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele el Señor Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la... El apóstol Pablo dice, ustedes tienen que hacer un esfuerzo. ¿Y cuál es nuestro esfuerzo? Es disponer su mente para aprender, y si no, seguirán como antes. No cambiarán aunque vengan a la iglesia si no hacen este esfuerzo. Yo les hablé de este precioso libro. Mira lo que dice el autor, ahí lo tienen en la pantalla. Es John Acuff, como les dije, es hijo de pastor. Es un conferencista muy reconocido en los Estados Unidos y sus libros son éxito en el New York Times, éxitos de venta en los Estados Unidos. Así es su tema: piensa mejor sin pensar demasiado. Aquí en la página 25, para los que tienen el libro, dice así: los sonidos de música influencian nuestras mentes. Tienen la capacidad de transformar completamente tus momentos. Los restaurantes lo saben, el cine lo sabe y los gimnasios lo saben. Y usan esos sonidos, esa música y esos mensajes para lograr el efecto que desean causar en las personas. ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí, la música, lo que uno oye, le cambia el estado de ánimo. ¿Qué más dice aquí John Acuff? Dice: los sonidos interiores hechos por nosotros, por nuestros pensamientos, son más poderosos. Más que la música de los gimnasios, más que los efectos de una película en el cine. Él dice, sí, son más poderosos los sonidos nuestros, los de nuestros pensamientos. Esos sonidos son mucho más grandes que simplemente oír un sonido de fondo. Como lo dice el SEAL de la Marina, ya retirado, David Cochins. Le han escrito libros de él. Es muy conocido en los Estados Unidos como entrenador y coach y conferencista. Mira lo que él dice. Este hombre que lo aprendió en las fuerzas militares en la Marina de los Estados Unidos dice: las conversaciones más importantes que jamás tendrás son las que mantienes contigo mismo. Te despiertas con ellas, caminas a todas partes con ellas, te vas a la cama con ellas y al final aprendes a actuar basándote en ellas, ya sean buenas o malas. ¡Wow! Estas personas están diciendo: oye, ¿cómo es que tú actúas? De acuerdo a lo que tienes acá. Con razón vives así tu vida. Mira, la Biblia por eso es tan radical y dice que una persona que te hable mal, que quiera apartarte de la iglesia, que hable mal del prójimo, ni siquiera lo recibas en tu casa. No, pero es que es mi familia. Dios dice que tienes que elegir entre obedecer a nuestro Señor, echar a perder tu vida.
La Biblia dice, tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Eso dice las Escrituras. Y ahora tenemos por todas partes hasta los científicos diciéndonos esto. Tú te vas a convertir de acuerdo a lo que tengas aquí, a lo que tengas en la mente. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, ¿para qué personas no les funciona el evangelio? Mira lo que dice aquí. Lo está para los que se pierden, porque el Dios de este mundo les ha cegado la mente. ¿Para quién no les funciona el evangelio? Para los que el Dios de este mundo está con D minúscula. Eso significa que está hablando de Satanás. Dice que Satanás y sus demonios le ponen una venda a las personas en la mente, y que por causa de esa venda que tienen en la mente no entienden ni les funciona el evangelio, la palabra de Dios, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué hay personas que no les funciona? Estamos leyéndolo aquí en Corintios, pero ya lo leímos en el Salmo 73, ya lo leímos en Efesios 2 y Efesios 4, lo leímos en Mateo 5, que es un problema de la mente no convertida, la mente no rescatada. Por eso no les funciona, no ven las cosas buenas de Dios. El último principio es este: solo Cristo rescata la mente. Así lo sentencia la Biblia y así es en la vida. Así nos lo dice la historia de la humanidad. Solo Cristo cambia ex asesinos, ex prostitutas como María Magdalena, ex asesinos como Pablo, Saulo de Tarso. Solo Cristo nos cambia la mente. Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24 dice: pues todos han pecado. ¿Quiénes? Esto no es una necesidad solo de los asesinos o violadores o ladrones. Dice: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, la gracia de Dios, son justificados gratuitamente mediante la redención que hace ¿quién? ¿Superación personal? No. ¿Libros de positivismo? Tampoco. Dice que solamente Cristo Jesús soluciona ese problema de nuestro pecado. No pierdas más tu dinero ni tu tiempo yendo a meditación, yendo a poder mental, yendo a positivismo y ascender de nivel. Yo no sé, cierra tu mente a esas cosas y tus oídos. Solo Cristo tiene el poder para cambiarnos. Como si no bastara todo lo que les he compartido, voy a terminar con uno de los principales neurólogos que tiene el mundo. El doctor Andrew Newberg, director de Medicina Integrada de la Universidad Thomas Jefferson, estudia lo que sucede en el cerebro humano cuando se contempla a Dios y al mundo espiritual. Creo que estamos en un punto interesante cuando tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente con la ciencia y la religión de una forma nunca antes vista. Y este nexo con el cerebro humano nos permite explorar nuestro mundo científicamente. Usando encefalogramas de baja radiación, Newberg puede observar los cambios físicos que ocurren en el cerebro cuando una persona reza. Ok, ahí lo vieron. Director de neurología de la Universidad Thomas Jefferson. Mira su último libro, se llama así: ¿Cómo Dios cambia tu cerebro? Andrew Newberg. Ahora ustedes dicen: ¿está hablando de Dios? ¿Ese hombre es cristiano? No es cristiano. ¿Pero por qué le titula su libro Dios cambia tu cerebro? Este hombre se dice que desde que empezó este tema en la universidad a estudiar el cerebro de gente que creía en Dios, este hombre sabe ahora que Dios existe, pero no sabe qué religión es la verdadera. No se ha convertido al cristianismo aún. Él dice: solo sé una cosa, que Dios sí existe, por lo que he visto en la ciencia examinando los cerebros. Mira lo que dice en este libro: si existe o no un poder divino, realmente puede ser cuestión de opinión. Si existe Dios o no, no se puede comprobar. Pero los efectos neurofisiológicos de las creencias religiosas son hechos científicos que pueden medirse con precisión. Basándose en estudios tomográficos cerebrales,
Newberg afirma que las prácticas espirituales tradicionales como la oración son capaces de alterar las conexiones neuronales del cerebro, conduciendo a estados duraderos de unidad, paz interior y amor. Termino con esto, querida iglesia. Ya les hablé de la Universidad de Stanford, pero ahora les estoy hablando de la Universidad Thomas Jefferson. Y bueno, yo creo que podría darme todo un fin de semana de un seminario de esto, mostrándote tanto demostración de la ciencia. Ahora, Newberg dice que el cerebro solo cambia. Escucha eso, en ese libro lo que él demuestra. Cuando él vio que el cerebro cambiaba de la gente cuando oraba, él se puso a examinar el cerebro de gente que tenía otras disciplinas como meditar, otras disciplinas. Y en esas cosas examinó los musulmanes, por ejemplo, y el cerebro de ellos no cambia. Tenaz, tremendo. El último estudio que él hizo, y se muestran las fotografías, fue con unas monjas cristianas católicas en un país europeo. Llevaban más de 40 años en una vida contemplativa, o sea, una vida de oración, que ellas creen que a través de la oración es que Dios cambia el mundo, y ellas habían dedicado en el convento encerradas más de 40 años. Puso cerebros de musulmanes, puso cerebros de otras personas y empezó las tomografías y les dijo, bueno, empiecen a orar a su Dios, cada uno. Y los cerebros de los musulmanes, los cerebros de otras partes, de otras religiones, no pasaba absolutamente nada. Y cuando conectó a las monjas, parecía un árbol de Navidad. ¡Pum! Se encendieron esos cerebros, querido. Y dijo, yo no sé si Dios existe o no existe, pero lo que sí sé es que cuando una persona lleva una vida de oración a ese Dios, el cerebro le va a cambiar. ¡Wow! La Biblia demostrada por la ciencia, queridos. ¡Wow! La Biblia. Y lo más maravilloso es que les he hablado hoy de profesionales que no son cristianos. Lo más maravilloso es esto, que no han tenido un sesgo, no han sido subjetivos en su opinión. Solo ciencia. ¡Wow! Y he demostrado hoy. ¿Qué parará tu vida? ¿Un Sigmund Freud? ¿En la Metrie? ¿Qué parará tu vida? ¿O serás desde hoy un Asaf, que desde ese día con el cielo azul entré en el santuario de Dios y me cambió Dios mi vida para siempre? ¿Ah? ¿Qué necesitas? El poder de Jesús. Solo Él con su sangre cambia la mente, solo Él limpia los pensamientos. ¿Qué necesitas hoy? Caer de rodillas y entregarte a Cristo, porque no hay otra manera. No es las redes sociales, no son libros de autosuperación y motivación y multinivel. Eso no te cambia la vida, eso te vuelve un codicioso y avaro. Lo que cambia tu cerebro es la preciosa sangre de Jesús. Y cuando tienes a Jesús, las demás cosas te vendrán por añadidura.